Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la tercera clase del curso gratis Trading Bitcoin. Bienvenidos a Trading Sin Frontera. Las normas de la clase permanecen iguales a los días anteriores. No hay ninguna variante con respecto a ello. La sesión de preguntas y respuestas queda exclusivamente al final de la sesión y sobre la base de lo visto. Posteriormente a esta sesión de preguntas y respuestas tendremos 30 minutos para aclarar cualquier duda que bien tengan hacernos. Comenzamos con la presentación. Para el día de hoy tenemos información interesante sobre lo que es Fibonacci, sobre lo que es el índice Spend Output Profit Ratio, que es un índice que nos otorga la plataforma Glassnode, que evalúa condiciones de la cadena de bloques, y sobre esta información muy particular de lo que es la fundamentalización de la cadena de bloques sobre el activo Bitcoin, tenemos información bien interesante con respecto a este indicador y es parte de nuestro algoritmo. Tenemos un indicador que se llama Average Directional Index, que veremos en las siguientes láminas, que maneja lo que es la evaluación de la volatilidad en este caso. Otro indicador de volatilidad, como lo es el Parabolic SAR, también aplicable, y vamos a explicar cómo funciona dentro de nuestra estrategia. Las bandas de Bollinger, desde la perspectiva de la ponderación de potenciales rebotes del precio en términos de soportes y resistencias dinámicas. El señor John Bollinger aún sigue dando conferencias y seminarios a nivel mundial y es una de las personas que más ha desarrollado este sistema de nubes que se posicionan alrededor del precio. Vamos a ver la teoría del caos del señor Bill Williams, en donde veremos un poco lo que es la estructura de comprensión de los mercados con una visión más psicológica. Sin embargo, de esta visión psicológica se derivó una estrategia con 3 indicadores. De los 3 indicadores utilizados por Bill Williams, nosotros empleamos uno en nuestra estrategia. Veremos también la teoría DAO, que originalmente se publicó en el Financial Times del Wall Street Journal a principios del siglo XX y que dio origen a lo que vamos a ver de último, que es la lógica del señor Richard Wyckoff, que potencia los comportamientos del mercado en distintas fases. Esta es la clase del día de hoy. Hay muchas variables que quizá ustedes digan, bueno, Mario y Héctor no dan indicadores osciladores, no dan indicadores que comúnmente son utilizados en estrategias bastante tradicionales, por cuanto nosotros alimentamos nuestro algoritmo es sobre la base de elementos que nos confieran la posibilidad de evaluar la volatilidad del activo y a la vez también nos den seguridad en cuanto a las tendencias que predominan dentro del mercado. La suma y ponderación de todas estas variables en una estructura algorítmica nos permiten a nosotros gestionar con un punto de entrada inteligente y a partir de ese punto de entrada inteligente la obtención de beneficios o la protección que podamos tener con respecto a la operación que se ha generado a lo largo del day trade. Comenzamos con la materia. El señor que ustedes ven en la lámina que presentamos, hoy la clase va a ser un poco más dinámica. Vamos a hablar conceptualmente de qué se trata la herramienta de análisis técnico que vayamos a utilizar o el indicador que tenemos previsto presentar, y vamos a pasar inmediatamente a la plataforma TradingView para enseñarles cómo nosotros hacemos el uso efectivo de la herramienta. Pueden existir diversas maneras en las cuales las personas gestionan esta herramienta. Nosotros, del desarrollo constante en el uso de la herramienta y el backtesting, la prueba consecutiva que hemos hecho a lo largo del tiempo, hemos determinado la efectividad del sistema que hemos desarrollado en base a esta herramienta. Pueden existir muchas formas de hacerlo, sin embargo, para nosotros es de capital importancia que entiendan el modo TSF, porque es el que nosotros hemos potenciado y evidentemente es el que nos ha dado resultados. Nosotros hemos empleado y hemos replicado 1000 formas de hacer el retroceso de Fibonacci, que vamos a explicar a continuación. Sin embargo, es para que quede claro, porque quizás las personas que ya tienen un mayor nivel de experiencia que otros y no conocen lo que representa esta herramienta de análisis técnico, quizá dicen, no, pero es que aquí lo hacen de izquierda a derecha, en el otro lado lo hacen de derecha a izquierda, es que a mí me dicen que tengo que tomar el 50, el 25%.
O sea, nosotros lo hacemos de una manera completamente distinta y por favor, en ese sentido, les pedimos de que si conocen el indicador o el análisis o la herramienta de análisis técnico, por favor, véanlo con una perspectiva distinta para que puedan tener el mismo resultado que hemos tenido nosotros. El señor que ven en la lámina se llama Leonardo de Pisa. En la Edad Media esta persona era un matemático muy prodigioso y su seudónimo en esta Edad Media era Fibonacci. Este señor hizo un estudio correspondiente a lo que era una sucesión de números descrita por él, en donde él decía que cada elemento venía asociado a una sucesión que le decían la sucesión de Fibonacci. Esta sucesión de Fibonacci, como ven aquí en esta lámina, es como una estructura de comportamiento que va creciendo de manera organizada, digámoslo, o estructurada en base a una sucesión que era de 0 a 1, el siguiente número era 1, sumaba los dos anteriores y generaba el siguiente número, y la fórmula asociada al desarrollo de esta sucesión estaba determinada por un número áurico o un número de proporción divina. Hay personas que todavía dicen, pero ¿por qué Fibonacci en el trading? ¿Por qué las personas utilizan esta herramienta? Porque para nosotros, vuelvo y repito, desde la visual de TSF, esta herramienta nos permite una evaluación cuantitativa del movimiento de un punto A a un punto B. Es decir, la recta asociada al comportamiento del precio en una determinada tendencia está cuantificada por la sucesión de Fibonacci. ¿Cuáles son las variables que se utilizan o cuál es el número áurico para nosotros considerado de vital importancia en nuestro análisis? Es el número correspondiente al 1.6180 en sus diversas proporciones. Hay personas que lo ponen en proporción 61.80%. Esa es la razón o cociente de lo que es la sucesión de Fibonacci. Y evidentemente le llaman el número de proporción divina por cuanto es el número que constantemente tiene mayor frecuencia a tener ocurrencia dentro de un aspecto fractal. En la parte gráfica o en la evolución de un precio podemos determinar a través de la herramienta Fibonacci lo que pueden ser las potenciales correcciones del mercado desde la perspectiva de este señor que en la Edad Media no sabía que podíamos utilizar su herramienta en lo que respecta al trading. Hay puntos, a lo mejor, anécdotas. Estamos viendo la lámina que dice Fibonacci en el trading. No he pasado todavía, hermano. Perfecto. Ok, entonces, anécdotas con respecto a Fibonacci es el hecho de que el periodo de las mujeres viene determinado por la sucesión de Fibonacci. Estos 28 días en donde regularmente las mujeres tienen el periodo, viene determinado por la sucesión de Fibonacci. En algunos casos se considera que la formación de hojas en una flor o en la naturaleza viene determinada por la sucesión de Fibonacci. Es bien interesante esto, sin embargo, nosotros vamos a ir a la aplicabilidad exclusiva del trading, porque no vamos a hacer una disertación filosófica con respecto a este señor, sino de que vamos a entender cómo aplicar su herramienta en el trading. Voy a pasar con su permiso. Héctor, por favor, me confirma si se ve la gráfica. Vamos a ver. Listo, Mario, estamos en TradingView. Perfecto. Entonces, fíjense algo interesante. Voy a borrar todas las variables que tengo aquí, con su permiso. Las líneas. Voy a quitar también las medias móviles. Y vamos a dejar el gráfico limpio. Fíjense que aquí yo tengo una estructura gráfica, un comportamiento del precio en una temporalidad de 2 horas. Yo me puedo mover a lo largo de lo que es el movimiento del precio y puedo ir determinando los puntos de inflexión o quizá la lateralización del activo en distintos momentums. Y podemos determinar visualmente, yo por lo menos a través de la experiencia que ya un poco tenemos, y es donde nosotros vamos a llevarlos a ustedes, vemos que fíjense que viene un proceso de lateralización importante del activo. Si lo observamos a través de este conjunto de operaciones, vemos que la gráfica se movilizó en un rango determinado. Fijamos que aquí estuvo un proceso en donde el precio no tuvo mayor vulneración hacia arriba o hacia abajo, desde los 9.200 hasta la zona de los 8.900 aproximadamente. Estoy haciéndolo a título aproximado. Y fíjense que no hubo mayor cantidad de inflexiones en el precio, salvo
a partir de este punto, que si se dan cuenta, el precio mantiene un sostenido ascenso hasta el momento en que nos encontramos ahora. Este punto que podemos ver aquí en la gráfica, podríamos considerarlo un punto de inflexión en donde se rompe la tendencia, lo que veíamos ayer, y a partir de este punto nosotros podríamos calcular el valor de una recta AB hasta la acción del precio para ver los distintos niveles que nos otorga el retroceso de Fibonacci. Lo voy a borrar y voy a pasar a utilizar la herramienta en la parte derecha de su, izquierda de su monitor, en la plataforma TradingView. Les recomiendo vean el video. Después, si ustedes consideran necesario hacer un repaso de esta información, háganlo con el video para que lo puedan configurar, porque hay un video de configuración de la plataforma TradingView. Yo les recomiendo que ahorita nos dediquemos a entender lo que es el concepto de lo que estamos planteando para poder evolucionar de manera positiva, porque a veces cometíamos el error de que nos sentábamos a configurar con todos los alumnos, lo configuraste, lo hiciste, o sea, y a lo mejor eso era una piedra de tranca porque no todas las personas tenían el mismo nivel de conectividad y quizá eso ralentizaba el proceso de capitalizar la información de manera positiva. Entonces, yo voy a tomar la herramienta. Fíjense que aquí tengo una cantidad de herramientas. Aquí son herramientas de dibujo, bien sean líneas, ángulos tendenciales. Vemos también flechas, canales paralelos, el canal de regresión que les decía ayer. Fíjense que yo tengo seleccionada con una estrellita mis favoritos. En la segunda línea, en el segundo botón de la mano izquierda de su monitor, tenemos ya herramientas de análisis técnico un poco más avanzadas. Y hay uno que les debería llamar particularmente la atención. Si lo tienen en español dice retroceso de Fibonacci, en inglés dice Fibonacci Retracement, y voy a seleccionar esta herramienta. Fíjense que él me va a permitir seleccionar un punto. Yo lo voy a hacer ahorita en forma manual. Nosotros sí lo hacemos tomando en cuenta las coordenadas y el precio mínimo de la gráfica. Aquí vamos a evaluar una tendencia alcista y voy a formar un punto o una recta hasta el momento en que la acción del precio está determinada. Nosotros lo tenemos configurado de esta manera. Sin embargo, les voy a enseñar la configuración original el default, Apply Defaults. Fíjense, esta es la configuración predeterminada del retroceso de Fibonacci. ¿Qué vemos aquí en el retroceso de Fibonacci? Distintos puntos en donde el precio me muestra unas cifras, me dice, bueno, el valor y me dice un porcentaje al lado. Está en términos 0 puntos, está a título de índice. Y fíjense que tengo muchos valores aquí previstos, que nos otorga la evaluación de este punto A a este punto B. Entender dónde podría estar ofreciendo en distintos porcentajes de la sucesión, donde el precio podría tener algún tipo de reacción. Fíjense que el precio aquí evolucionó, siguió subiendo, llegó hasta este punto, hasta esta primera línea. Fíjense que aquí detuvo su comportamiento a un aproximadamente 78%. Siguió su subida. Fíjense que aquí otra vez se detiene el precio. Y aquí vemos un número interesante que quiero que tomen en cuenta, el 0.618. Aquí el precio reaccionó, siguió subiendo y aquí de manera un poco más vertical llegó a este punto máximo. Aquí corrigió. Fíjense que corrigió cercano a una línea del 23% y siguió su ascenso. Para nosotros, en Trading Sin Fronteras, las variables más importantes dentro de la estructura del retroceso de Fibonacci son los números de proporción áurica. Nosotros no utilizamos ni el 0.5, ni el 0.236, ni el 100%, ni el 78%. Nosotros nada más utilizamos el valor correspondiente a la proporción áurica y su contraparte en una proporción a 1. Es decir, utilizamos el 0.618 y el 0.3820. Fíjense que le voy a dar doble clic a la gráfica, a la misma barra, al mismo retroceso de Fibonacci. Le doy doble clic y voy a cambiar todo lo que hice. Perdón, voy a borrar todo esto. Y voy a colocar yo le tengo aquí como a Mario Style. Y fíjense que cambia completamente la estructura que ustedes veían. Mira, aquí teníamos un 25, aquí teníamos un 50, aquí teníamos un 78%. Fíjense que para nosotros nada más, y lo vemos en la parte derecha de su monitor, tenemos el 0.3820, el 0.618, y en la parte superior tenemos el 1.3820
y el 1.618. Solamente los consecutivos que van en ascenso o en descenso, si es una tendencia bajista, que tienen que ver con las proporciones áuricas, que nos permite la herramienta del retroceso de Fibonacci. Tan simple como fijar, voy a colocar una herramienta de dibujo que se llama línea horizontal, en donde están estos niveles, voy a colocar en la parte inferior soporte y en la parte superior resistencia. Fíjense que aquí tenemos unas líneas que anteriormente no estaban y que no corresponden a ningún dibujo técnico, sino a una línea que viene a determinar las proporciones en las cuales puede haber mayor tendencia a repetirse el comportamiento del precio desde el punto de vista de una estructura. La voy a borrar en este momento para que vean los niveles de potencial soporte en la parte baja. Acuérdense, soportes abajo, resistencias arriba, límites virtuales que quizá que tienen cierto nivel de fuerza en contra del precio, bien sea hacia la baja o hacia el alza. Y fíjense cómo nosotros ya aquí delimitamos para los que manejan acción del precio, digámoslo así, porque esto es básicamente una zona en donde el precio va a oscilar. Y si ustedes utilizasen el backtesting como una herramienta para verificar si esto efectivamente tiene validez, ustedes se darían cuenta de lo importante que representa el retroceso de Fibonacci en nuestra forma de hacer trading. Porque a través de estas variables que ustedes ven aquí, en la parte superior y en la parte inferior, nosotros tenemos puntos en donde podemos considerar que el precio va a ofrecer mayor resistencia. Si ven el video de este señor que se llama Papá Bitcoin, Juan Rodríguez, él dice que el precio tiene mayor resistencia en 11.600, en aproximadamente, él habló de los 11.600. Fíjense que Fibonacci me lo dice un poco más específico. Mira, en 11.690 tienes tu primer nivel de resistencia y esto le llamamos R1. Y en la parte superior tienes tu segundo nivel de resistencia, nosotros le llamamos R2. Y en la parte inferior tenemos nuestro primer nivel de soporte, que le llamamos S1, y tenemos nuestro segundo nivel de soporte, que le llamamos S2. El precio, desde el 24 de julio a las 18 horas, lo que pasa es que ya nosotros tenemos las cifras casi que automatizadas en la cabeza, el precio viene reaccionando sobre estos niveles que vemos aquí. Es decir, el precio podría incluso tener un impulso hasta los $12.000, el señor Juan Rodríguez, y eso lo vi ahorita antes de entrar a la clase, me estaba bañando y estaba escuchando el video. Bueno, nosotros tenemos ese particular, nunca dejamos de estar estudiando de trading ni en donde estemos. Y veía el video escuchaba el video de Papá Bitcoin y él dijo, después de los $12.000 es territorio virgen, pero aquí ni siquiera hay liquidez en el mercado, ni siquiera no hay nadie que tenga algún tipo de pool de liquidez sobre esta zona. Él dice que si llega aquí, debería potencialmente corregir el precio. Fíjense que llegó ahorita hasta los 11.400, que era la otra zona que le estaba hablando. Ya esta es una perspectiva un poquito más orientada a la parte cuantitativa, y es donde nosotros complementariamente, a través de nuestras herramientas de análisis cuantitativo, fijamos también las líneas correspondientes al análisis de los intervalos de confianza. Parece, vuelvo y repito, difícil, pero la repetición constante en la aplicación de estas herramientas nos va a permitir optimizar el uso de las mismas en pro de un algoritmo y una toma de decisiones en cuanto al trading se refiere. Esta es la primera herramienta que nosotros utilizamos y se llama retroceso de Fibonacci. Estoy haciéndolo lo más lento posible para que también quede en el video y puedan escucharlo y practicarlo consecuentemente. Esta es la primera herramienta que nos ofrece la plataforma TradingView. Es la mejor para nosotros plataforma de análisis técnico que existe, y evidentemente es una de las herramientas. Bueno, NinjaTrader también lo ofrece, MetaTrader, muchos de los brokers y plataformas ofrecen el retroceso de Fibonacci, incluso en TapTrader, una aplicación en donde nosotros seguimos el movimiento del Bitcoin de la plataforma BitMEX, también tienen el retroceso de Fibonacci. Hay mil formas de ver el retroceso de Fibonacci, nosotros lo tenemos aquí
en base al retroceso de Fibonacci. Sin embargo, hay una variable adicional que tomamos para buscar lo que nosotros le llamamos el Smart Entry Point. Y si nos vamos a la misma celda, en la parte superior izquierda, el segundo botón, vemos aquí abajo que hay algo que se llama Fibonacci Circles. Lo seleccionamos, que es la misma espiral, en algunas partes en español dice espiral, sin embargo tenemos que estar pendientes que diga círculo de Fibonacci. Y vamos a hacer algo. Yo voy a colocar desde la acción del precio, para como digo yo, los operadores de acción del precio. Me voy a ir un poco aquí, voy a ampliar la gráfica, perdón, disculpen, es que tengo aquí, ya tenía seleccionado esto. Voy a ampliar bastante la gráfica para que se vean más los niveles. Fíjense que nada más con moverme yo dentro de la gráfica, yo puedo manipular para ver las velas un poco más o menos grandes. Voy a tomar el botón correspondiente al círculo de Fibonacci y voy a colocarme en la parte baja del precio. El precio está actualmente en donde se desarrolla el cuerpo de la vela en este punto y en un ángulo de 45 grados, que sé que van a preguntar, pero ¿por qué un ángulo de 45 grados? Ahora les vamos a explicar. Vemos cómo dentro de la espiral hay muchos círculos y los círculos, fíjense aquí, nosotros aquí somos incluso más específicos, lo único que vemos es número áurico, número áurico, número áurico, número áurico. Todas las variables del 1.618 en sentido ascendente. No utilizamos 28, 25, 50%, 78%, solamente ustedes ven aquí variables de orden áurico. Y a través de esto podríamos decir, y creo que efectivamente, si vemos ahorita la acción del precio, fíjense dónde el precio corrigió, casi que muy cercano al primer nivel de la espiral, es decir, o sea, hay un elemento determinante para poder utilizar esta herramienta. Tenemos que tener fijados los niveles de resistencia de Fibonacci, porque la espiral y Fibonacci solamente se valida con Fibonacci. Es decir, yo tengo que validar la herramienta a través del uso de la otra herramienta de Fibonacci, porque no lo puedo hacer de manera aleatoria. Nosotros en los cursos que hemos desarrollado, hay gente que me pregunta, pero yo tomé Fibonacci de aquí a aquí, ¿por qué? Nosotros como profesores preguntaríamos. Entonces, bueno, porque me pareció. Bueno, generalmente no funcionan así las cosas. Siempre hay variables que tenemos que tener en orden y saber de que si yo voy a tomar el punto de inflexión de una ruptura tendencial, yo tengo que llegar hasta un momentum del precio y a partir de ese precio ya yo fijar mis niveles y sobre esos niveles yo utilizo la siguiente herramienta que nosotros le llamamos espiral o círculos de Fibonacci. Entonces, ¿qué vemos aquí y qué evaluamos nosotros aquí? Que el precio podría llegar, buscar esta zona, sin embargo, siempre va a buscar corregir sobre los números de proporción áurica. Fíjense que aquí el 3.618 coincide perfectamente con el nivel de soporte 1. Y fíjense cómo vamos evolucionando en la sucesión de búsqueda de dónde genera reacción el precio. De ayer a hoy hemos visto varias herramientas y estas herramientas de trabajo que nos permiten a nosotros entender dónde hay mayor reacción del precio. Y donde haya mayor reacción del precio, nosotros tenemos que considerar lógicamente y de manera estructurada cuál puede ser el potencial ingreso de mi orden en compra o en venta. Nosotros no podemos decidir de manera aleatoria sin tener un esquema de trabajo, y este esquema de trabajo me permite utilizar herramientas del análisis técnico para entender dónde se puede mover el precio. Y de esta forma, predecir probabilísticamente cuál es el porcentaje de ocurrencia que tiene esta visual desde el punto de vista estadístico. Y si manejamos la estadística a nuestro favor, nosotros vamos a poder ser garantes de tener un mayor rendimiento a sencillamente operar, porque en el grupo X me mandaron la señal y en la señal decía compra aquí, vende aquí, gánate tantos pips, y cada vez que tratan de aplicar la señal, generalmente el rendimiento es nulo. Ese es el tipo de comportamiento en el mundo del trading que nosotros queremos evitar y que ustedes tengan la capacidad de poder desarrollar sus análisis de manera individual.
Esta es la segunda herramienta. La primera es el retroceso. La segunda es la espiral de Fibonacci o el círculo de Fibonacci, como dice aquí. Bueno, aquí tenemos que estar pendientes porque aquí hay una herramienta que dice espiral, pero fíjense que es una espiral que va abriendo. Nosotros vamos a tomar la que parece más círculo. Dice círculo de Fibonacci, pero en otras plataformas habla de espiral. Por eso tenemos el cuidado de no particularizar en cuanto a nuestra visual. ¿Por qué utilizamos el ángulo de 45 grados? Porque hay un señor estudioso de la materia, cuyo nombre es William Gann, que él hizo un análisis correspondiente a los ángulos de los comportamientos gráficos relacionados con el trading, y él tomó una determinación sustentada en un análisis probabilístico de que los ángulos de 45 grados son los ángulos con mayor posibilidad de ocurrencia dentro de la estructura de un gráfico. De hecho, cuando vemos un ascenso tan vertical como el que el Bitcoin tuvo hoy, fíjense que no me llamó la atención de que hiciese una corrección tan fuerte, porque bajó, así como subió casi $400, de la misma manera está bajándolo. Y esa corrección también estaba dentro de la lógica. Evidentemente Smarty nos dio, entra primero en este punto, entra en este punto, y después de 2 ganancias abrió una tercera operación. Evidentemente ya era, como decimos nosotros, gula. Si ganaste 2 veces, la tercera vez a lo mejor, si viste que perdiste, bueno, asume tu stop loss y listo. Esa es parte de la gestión de capital eficiente. Si siempre tengo la esperanza, es que va a pasar, es que sí creo, es que ojalá. El que trabaja de esa manera en el trading lamentablemente está condenado al fracaso. Y hay que ser muy honesto en la forma en que le decimos las cosas, porque de esto depende el desarrollo de su capacidad. Y a eso vamos. Voy a tratar de avanzar porque Fibonacci toma bastante tiempo en tratar de explicarlo visualmente. Sin embargo, me interesaba que entendieran de que es una herramienta derivada del uso de un componente estudiado incluso hace 1000 años, en donde no se consideraba el trading una opción, y que muchos analistas técnicos a lo largo de los años le han dado una validez importante en el mundo del trading. De hecho, el que no conocía Fibonacci, generalmente cuando entra al mundo del trading, inmediatamente lo conoce porque es una de las herramientas más usadas. Que hay quienes lo toman de esta forma, que los toman de derecha a izquierda, que lo hacen de aquí a aquí, que replican y clonan el retroceso. Nosotros lo hacemos de manera lineal, desde la izquierda del gráfico hasta la derecha del gráfico hacia la acción del precio. ¿Y qué consideramos para evaluar la aplicación de Fibonacci? Los puntos de inflexión en donde hubo un cambio de estructura. Venimos de una estructura lateralizada. A partir del punto en donde consideremos de que empieza a crecer el precio, nosotros hacemos el retroceso. Y después del retroceso, vamos hasta la espiral. Y esto nos permite a nosotros conocer soportes y resistencias de manera más precisa. Sin embargo, para los que les asusta el dibujo, pero es que yo no tengo la capacidad, yo les pido, por favor, denle una oportunidad al trading, porque si ustedes tienen la capacidad de sentarse aquí a ver el curso es porque quieren aprender. De todas maneras, les adelanto, para que no sea de susto de ustedes, hay herramientas que nos da la plataforma TradingView, en donde automáticamente, si ven aquí en una herramienta que se llama Crypto Screener, esto también es paga, tratamos de darle la mayor cantidad de oportunidades para que capitalicen la información. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta de que para poder tener éxito tenemos que pagar parte de esta información, porque aquí tenemos, fíjense algo bien interesante, los niveles de soporte y resistencia del señor Fibonacci. Incluso ellos me dan un R3. Tengo S1, S2 y S3. Soporte 1, soporte 2, soporte 3. Y todos pivotean con respecto al precio. Entonces, para los que les asusta hacer dibujo, esta herramienta que se llama Crypto Screener me lo ofrece de manera tangencial, pues directa, digamos, perdonen la expresión. Y fíjense que yo tomé aquí la variable de 15 minutos por la que más rápido se actualiza. Y me interesa saber cuáles son los niveles de soporte y resistencia donde el precio se puede estar moviendo para poder tomar las decisiones con respecto al trading.